Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal, Cristo Jesús, el Todopoderoso, ¿verdad? Qué hermoso ha dado el nombre del Señor, porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Amén. Me gustaría dar inicio con un tiempo de adoración, hermanos, con un tiempo de oración para buscar el rostro del Señor. Vamos a clamar, vamos a orar. Déjame orar por ti, por tu familia, por tus generaciones, por tus hijos, por tus amistades, por tus conocidos. Vamos a orar por las naciones, por reyes que ha levantado el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, esta mañana inclinamos nuestro rostro, Señor, para adorarte, Señor, para glorificar tu nombre, Padre Celestial, orando, Señor, buscando de ti, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, queremos ver tu presencia, Padre Celestial, queremos oír tu voz, Señor, queremos respuestas, Padre Celestial. Hoy, Señor, esta mañana, Señor, nos levantamos como iglesia, Señor, en oración, Padre Celestial, clamando a una sola voz, Padre Eterno, para que escuches nuestras plegarias, nuestras peticiones, Señor, para que escuches nuestro clamor, Padre. Dice en tu palabra, Señor, en el libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Yo sé, Señor, que nuestro clamor llega a ti, Señor, que nuestro clamor llega a tus oídos, Padre Celestial, y que tú nos darás la respuesta, Padre Celestial. Nos darás el entendimiento, nos darás la sabiduría de las peticiones, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, esta mañana, Señor, oramos por la iglesia, oramos por ese cerco protector de la iglesia, Señor, de tus servidores, de las personas que buscan de ti, Señor. Oramos, Señor, para que nos guardes, Señor. En tu palabra dice, Señor, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor. Y yo te creo, Padre Celestial. Oro por que guardes los corazones de tus servidores, Señor, de tu iglesia, de tus siervos, pastores, Señor, adoradores, de ministros, Señor, de intercesores, Señor, que esta mañana están clamando, Señor, que están intercediendo, que han decidido pararse en la brecha a interceder por su pueblo, por su familia, por su descendencia, por su nación, por el pueblo de Israel, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos llenes de fuerza, Señor, para poder estar buscando de ti, para clamar a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, oro por mis hermanos en Cristo, Señor, para que tú seas un Dios proveedor, Señor, un Dios proveedor de sanidad, Señor, un Dios proveedor de restauración en sus vidas, Señor, un Dios proveedor en todas las áreas que ellos necesitan, Señor. Muchas veces el enemigo va y los ataca con malos pensamientos, que no vale el esfuerzo que hacen, Señor, pero yo declaro, Señor, que tú te manifiestes en la vida de ellos como ese Dios proveedor, que les das lo que ellos necesitan, que les das esas palabras de poder, Señor. Esas palabras muchas veces vamos preguntando de qué les hablaré, de qué, pero tú eres ese Dios proveedor que nosotros necesitamos y tú nos provees tu palabra, Señor, que es la que trae vida eterna y satisfacción en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, permítenos orar, Señor, esta mañana por las naciones, Padre Celestial, por cada pueblo y nación, Señor, que no han encontrado tu rostro, Señor, que no han tomado la decisión de buscarte, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Padre Celestial. Oramos por esas naciones que están en guerra, Padre Celestial. Oramos por tu pueblo de Israel, Señor, para que tú tengas misericordia, Padre Celestial, y puedan reconocer que tú eres Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos por esas almas
perdidas, Señor, esas almas que han sido engañadas por el enemigo, Señor, y andan perdidas en drogas, en prostitución, en alcoholismo, en depresión, Señor, cada cosa con la que Satanás viene y nos turbia nuestra mente y nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la satisfacción. Pero tu palabra dice, Señor, que tú creaste al hombre, Señor, para que tú fueras glorificado, porque tú, Señor, creaste al hombre, porque decías, esa tierra está desordenada y vacía, le hace falta algo, y creaste al hombre, Señor, porque era necesario esa creación que tú hiciste, Señor, para poderte dar la paz, Señor. Nosotros sabemos que al final del día, nosotros también, cuando nosotros te clamamos, Señor, cuando nosotros te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor, en tu corazón hay gozo, en tu corazón hay felicidad, Señor, porque el que andaba muerto ahora tiene vida en Cristo Jesús, y nosotros creemos, Señor, que tú te glorificas cada que un pecador se arrepiente, Señor. Esta mañana, Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, después de esta hermosa oración, hermanos, yo trato de poder, para que no se nos haga muy largo la predicación del día de hoy que el Señor tiene preparada. Es un corto, pero cuando estemos en casa busquemos del Señor, clamemos a Dios para que el Señor nos escuche, para que el Señor conozca. Él es Dios, Él sabe todo, pero Él, cuando nosotros abrimos nuestra boca y declaramos, Él nos escucha y Él va a ver respuestas de parte del Señor. Amén, iglesia. Vamos a orar ahora por esta hermosa palabra que el Señor ha entregado en mis manos el día de hoy. Vamos a orar para que sea de bendición, para que esta predicación por medio de este video pueda llegar a donde sea necesario, para que llegue la restauración y vida de Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana, Señor, dispongo mi voz, dispongo mi boca, Señor, para que tú seas hablando a tu pueblo, Señor. Tú conoces los corazones, Señor, tú conoces las necesidades, tú conoces lo que necesitamos, Padre Celestial. Que esta palabra sea como bálsamo, Señor, que sea como de restauración y de vida de Dios en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Usa mi boca, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Vamos a ir al segundo libro de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Padre Celestial. Aunque sea un versículo, Señor, yo sé que tú vas a hablar a tu pueblo, porque tú eres un Dios soberano, un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, y tú hablas, Señor. 2, 3 palabras, tú llevas tu mensaje: salvación, restauración, en el nombre de Jesús. Vemos aquí un Pedro, ¿verdad? Muchos conocemos a Pedro. Vemos la mención de Pedro en varios libros de la Biblia. Podemos verlo desde los evangelios, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Y ahora aquí estamos viendo las cartas que Pedro hace. Cuando Pedro fue llamado, dice la palabra del Señor que él era un pescador, ¿verdad? Un pescador, un varón que andaba en el mar pescando. Más sin embargo, la palabra de Dios dice que Jesús lo llamó, ¿verdad? Jesús le hizo un llamado. Jesús lo llamó y le dice: Pedro. En la palabra dice Simón.
pero el Señor después dice Simón Pedro, ¿verdad? Le cambió su nombre, lo hizo una nueva persona y hasta lo limpió tanto que hasta le cambió el nombre el Señor. Tú ya no serás más Pedro, ¿por qué? Ya no serás más Simón, ahora serás Pedro, le dice el Señor. Pero aquí lo importante es que cuando el Señor le hace el llamado, dice la palabra del Señor que Pedro deja todo, ¿verdad? Por aceptar ese llamado que el Señor hizo y fue hacia el Señor. Hay una parábola en el libro de Mateo cuando le hacen cuando el llamamiento de Pedro, dice así en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 4 versículos 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, fíjense lo que dice la palabra en el versículo 19 del libro de Mateo 4. Los haré pescadores de hombres. Y dice, fíjense lo que dice en el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, o sea, al instante, en el momento. ¿Cuántos de nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces, recibimos un llamado del Señor y no obedecemos? No somos obedientes al llamado del Señor. No somos obedientes, o incluso muchas veces sí recibimos el llamado de Dios, pero tardamos en obedecer, tardamos en discernir, tardamos en poder entender, ¿verdad?, qué es lo que quiere que Dios que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero aquí me llama mucho la atención que el Señor le hace un llamado a Pedro y al instante, en ese momento, dejó lo que estaba haciendo y decidió seguir a Cristo. Qué hermoso cuando nosotros somos obedientes a la voz del Padre. Qué hermoso cuando nosotros vemos, escuchamos y entendemos, porque aquí vemos algo muy importante, que Pedro entendió el llamado de Dios. Mas sin embargo, en la carta vemos que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un siervo, hermana? Un siervo es un servidor a la obediencia. En el Antiguo Testamento podemos ver en diferentes ocasiones como Naamán tenía una sierva que le habló de la palabra. El pueblo de Israel, bueno, ellos eran esclavos, pero un siervo es referente a que él tiene una autoridad, una persona tiene una autoridad y luego los tienen a ellos como siervos y ellos obedecen a todo lo que su rey o su amo dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver varios ejemplos de siervos que obedecen a las personas que ellos servían, ¿verdad? Ellos eran unos servidores. Y obviamente para poder servir tenían que ser obedientes a todo lo que dijera su amo. Fuera lo que fuera, ellos tenían que servir. Pero dice Pedro, y apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Los testigos, muchos conocemos a los apóstoles como los 12 discípulos, ¿verdad? Como un apóstol son testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Jesucristo, ¿verdad? Es lo que normalmente encontramos, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a investigar,
Más sin embargo, un apóstol pues es una persona que tiene una autoridad, ¿verdad? Como más alta para poder dirigir a un cierto grupo de personas. Pero aquí Pedro dice, soy siervo y apóstol de Jesucristo. Soy un seguidor, soy un servidor, soy un siervo porque sirvo a mi Señor. Y soy un apóstol porque voy y ando predicando la palabra del Señor a diferentes partes, a diferentes personas, no importa lo que se me venga, y yo estoy convencido de lo que soy, no importa la guerra que se me levante, no importa lo que me digan, no importa los que se burlen de mí, no importa porque esto soy yo. Aquí vemos una identidad de Pedro. Aquí vemos una identidad de Pedro, un convencimiento, una felicidad, un orgullo. Es como como por ejemplo, aquí en México, hay, por ejemplo, diferentes estados donde hay muchas personas que están con la delincuencia organizada. Y ellos se sienten orgullosos y lo expresan de una manera, no, yo pertenezco a tal cártel, yo trabajo para tal persona, yo sirvo a tal persona, y se sienten con un orgullo, y se sienten con un ego, y se sienten con que yo las puedo todas, y dicen yo. Entonces aquí vemos a un Pedro de esa manera, orgulloso, convencido, satisfactorio, donde él está completamente decidido y confiado en quién está, a quién es al que sirve él, que no es cualquier persona, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios Padre Celestial, aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es cualquier persona. Yo aquí les puse un ejemplo de los que se sienten muy orgullosos, que la verdad pues no hay nada de qué sentirse orgullosos. Muchas veces hay otros tipos de ejemplos, ¿verdad? En familias hay personas que trabajan que son escoltas del gobernador, que él trabaja en la casa del gobernador y se sienten orgullosos de su trabajo, de los que ellos hacen. Entonces aquí vemos a un Pedro completamente convencido, a un Pedro completamente feliz, a un Pedro completamente clara su situación. Él tenía un convencimiento tremendo en esta carta. Porque si nosotros nos vamos a libros atrás, capítulos atrás, podemos ver un Pedro diferente al que ahorita estamos viendo. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Marcos. Al libro de Marcos. Capítulo 14. En Marcos 14 dice la palabra del Señor, a partir del versículo 70, vamos a leer. Como parábola habla de Pedro niega a Jesús, pero en el versículo 70, fíjense lo que dice. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios es Dios, hermana. Jesús es Jesús. Ellos saben todo. Más sin embargo, muchas veces nosotros dudamos, ¿verdad? Aquí vemos un Pedro que dice la palabra que maldecía y que mentía. Porque dice:
maldecía y a jurar, no conozco a este hombre. Él juraba, él estaba mintiendo, porque nosotros cuando leemos los evangelios vemos que Pedro era un discípulo de Jesús. Incluso Pedro y Juan eran unos de los apóstoles más cercanos a Jesucristo, de los discípulos que más cerca estaban de Jesucristo. Y usted me podrá decir, hermana, ¿y por qué si Pedro era un seguidor de Jesús? ¿Por qué él lo negó al Señor? Porque déjeme decirle, hermana, que Pedro no solo era un seguidor de Jesús. Pedro era una de las personas más cercanas a Jesús, era una de las personas que vio muchos milagros, vio muchas sanaciones, vio muchas cosas, vio Pedro que vivió junto con el Señor. Pero ¿por qué la negación? ¿Por qué la negación? Porque todos pasamos por un proceso. El Señor trabaja con cada uno de nosotros de diferente manera. A mí el Señor me ha llamado y a mí el Señor me ha hablado de su hermosa palabra. Y estoy convencida lo que yo soy en Él y lo que Él es en mí. Pero hay hermanos que no. Hay hermanos que el Señor les ha llamado, así como a Pedro, así como a mí, así como a ti. Pero muchas veces decimos, tenemos muchos errores y el Señor va tratando y decimos, no, es que tú eres muy cristiana. No soy muy cristiana, pero entiendo lo que el Señor me quiere decir. De que no, yo no hago esto, yo no hago lo otro, porque pues yo creo que no es necesario, pero hay un instructivo que es la palabra del Señor. Entonces, todos los procesos son diferentes. Usted, hermana, si no es hermano, tú eres diferente y el Señor va a tratar contigo de una manera diferente. Los discípulos no era que Dios los escogió, pero ellos tomaron la decisión de poder servir, de dejar sus casas, porque como lo vimos ahorita con Pedro, dice que él al instante dejó todo, dejó su casa, dejó su familia y siguió a Cristo. Y muchas veces nosotros no tenemos la valentía, porque es de valientes, hermanos, seguir a Cristo. Es de valientes tomar la decisión, pararte en la brecha y ponerte a orar por tu familia, por tu descendencia, de decir yo no quiero lo que era antes. Muchas veces venimos con muchas maldiciones generacionales y nos paramos y decimos yo ya no quiero esto para mi vida, ya no quiero, y tomamos esa decisión, ¿verdad?, de seguir a Cristo. O muchas veces estamos pasando por unos momentos tan malos que al final del día el Señor toca nuestro corazón y vamos, ¿verdad?, a servir al Señor. Pero dice la palabra del Señor que Pedro, a pesar de que él convivía con Jesús, de lo que se le venía, hubo como que un tambaleo, ¿verdad? Muchas veces tambaleamos, estamos bien firmes en las cosas del Señor como Pedro, pero de repente empezamos a tambalear, no nos sentimos seguros y entra el temor, hermanos. Aquí yo veo un Pedro, cuando lo acusaban que él era un seguidor de Jesucristo, había temor porque él ya no se sentía seguro. Es como un papá con un hijo. El hijo se siente seguro con su padre. El hijo está seguro. Si él está en su cuarto solo y está todo oscuro y está en un lugar que él no conoce, él le da miedo y empieza a buscar a su papá. Y si no está papá, se agarra a llorar. Aquí la palabra dice que Pedro lloraba. Pedro lloraba porque en él había temor, hermanos, porque Jesús ya no estaba, Jesús había sido arrestado, Jesús iba a ser crucificado, Jesús estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida.
Y Pedro sabía de lo que Jesucristo estaba viviendo. Y Pedro le entró el temor. ¿Cuántas veces nosotros vemos muchas injusticias en nuestro país, en muchas partes? Pero muchas veces el temor así como Pedro, nos hace hacer cosas que no sentimos, nos hace decir cosas que no sentimos, nos burlamos tanto de lo que no pensamos, más bien, no nos burlamos, discúlpenme la palabra, no pensamos la consecuencia que va a traer ese temor, no pensamos lo que vaya a pasar, lo que vaya a acontecer después de lo que dijimos con nuestra palabra, ¿verdad? Entonces, aquí Pedro lloraba, porque él lo decía por temor, pero en su corazón no lo sentía. Había un arrepentimiento, había un yo te amo, Jesús. Porque más adelante, cuando Jesús se les aparece, ya cuando resucita, dice: Señor, yo te amo, tú lo sabes. Porque Jesús le preguntaba que si lo amaba, y él decía: Señor, yo te amo. Incluso si nosotros leemos bien a fondo los evangelios, podemos ver en los versículos que hay capítulos donde Pedro le decía que: Señor, yo nunca voy a dejar que te hagan daño. Que cuando Jesús les hablaba de acerca de lo que se venía, ¿verdad? Porque Jesús estaba preparando a sus hijos, así como nos da una preparación a cada uno de nosotros. Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que venía. Y cuando Jesús hablaba, ellos decían: no, Señor. Pedro, más que nada: Señor, no vamos a permitir, y nosotros nos vamos a levantar para cuidarte. Y incluso hay un capítulo vamos al libro de Juan, perdón. En el libro de Juan, capítulo 18, podemos ver en el versículo 18, 10 dice: fíjense lo que dice aquí. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Era algo tremendo, hermanos. Era algo tremendo, algo difícil entender cómo Jesús estaba tan preparado, hermano. Pero fue una preparación difícil, porque capítulos más atrás dice que Jesús estaba orando y que oró en el Getsemaní, que él sudaba gotas de sangre y que era algo tremendo. Había una comunión tremenda con el Padre en ese instante, y el Padre lo fortaleció, el Padre lo llenó, el Padre le dio la valentía, y Jesús dijo: la copa. O sea, él aceptó. Muchas veces nosotros nos pasan muchas situaciones, hermanos, pero como no oramos, como no buscamos del Señor, hay personas en la cárcel que les dan 200 años y tú ves videos donde los entrevistan y están como si nada, y realmente por dentro están sufriendo. Realmente, yo solo te puedo decir que el que tiene a Cristo está así de confiado como Jesús. Que aunque vienen malos días, que aunque no han sido buenos, el Señor nos fortalece en nuestra situación. Hay muchas personas hermanos que no tienen que comer en su casa, y tú los ves con una sonrisa y no los ves dando lástima, que hermanito, es que no tengo que comer. Y el Señor los fortalece, hermana, y el Señor les provee, porque la palabra dice que Él es un Dios de provisión, y el Señor provee a sus siervos. Entonces, fíjense, versículos atrás, cuando capítulos el de Marcos, que ahorita les leí, habla de un Pedro con temor. Cuando hay temor, es imposible agradar a Dios, hermanos, porque si hay temor hay duda, y en la duda nosotros cometemos errores como lo cometió Pedro. En primera de Juan 4:4
en el inciso B, dice: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pedro ahí se dejó envolver por las tinieblas y entró el temor y la preocupación, porque pues era algo, estaban arrestando a todos, estaban buscando a sus discípulos y ellos se escondían y no me me imagino ese momento y me da temor, porque pues nosotros vivimos en un tiempo donde no es fácil, ¿verdad? Vivimos muchas situaciones, pero imagínate en ese tiempo en el pueblo de Israel, gobernado por los romanos, viendo cómo a tu padre, a tu líder, a tu autoridad, a la persona que tú servías, cómo se lo están llevando, cómo tantas cosas después de que todos ellos lo seguían y ahora decían: llévenselo, crucifíquenlo, él es el malo, así como si fuera un gran pecador, ¿verdad? Entonces es algo tremendo, hermanos. Más sin embargo, muchos nos identificamos con Pedro, otros no, ¿verdad? O sea, el Señor muchas veces nos habla en este versículo, a lo mejor a otros no nos dicen: no, yo no me identifico con Pedro, pero sí, hermanos, yo sí me identifico con Pedro, porque digo, pues sí, para la gloria de Dios, este año cumplo 4 años que tomé la decisión de seguir a Cristo. Y así como Pedro, hermanos, he tenido buenos, grandes momentos, me he equivocado, he tropezado, he hecho, pero yo sé que el Señor nos ama y que Él es un Dios de oportunidades y Él nos redime y nos limpia del pecado. Y dice la palabra del Señor que cuando le pedimos perdón, pero nosotros nos apartamos, abandonamos el pecado, Él es fiel, hermanos, Él es fiel y yo le creo a Dios. Entonces, muchos cometemos errores y no entendemos, pero en el versículo 72 del mismo libro de Marcos, dice que Pedro lloraba. Hubo un arrepentimiento, claro que hubo un arrepentimiento. Entonces, fíjense después de todo lo que Pedro vivió, fue algo muy impresionante. Pero fíjense lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí, hermanos, en este capítulo, Pedro está dando su primer discurso. ¡Qué tremendo! Después de la duda, después de lo que Pedro vivió, después de que tuvo temor, después de lo que Pedro pasó, da su primer discurso. Y anima a las demás personas a seguir a Cristo, a conocer, y dice la palabra del Señor que se convertían muchos, y luego que fueron iban a una sinagoga y que había un cojo y que el cojo les pidió una limosna y él le dijo: dinero no tengo, pero en el nombre de Jesús, y el cojo había sido levantado. Entonces llegó la fe, hermanos. Cuando se fue el temor, llegó la fe. Cuando se fue la tiniebla, llegó la fe, hermanos. Entonces Pedro ya estaba completamente convencido de lo que Jesús había hecho en esa cruz del Calvario. Él ya había entendido, porque ya había tenido este encuentro también con el Señor, donde se les aparecía a sus discípulos, donde les explicó, y otra vez volvió. Y nosotros, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos hoy en día el Espíritu Santo que viene y nos anima, así como Jesús en ese momento, y les dijo: ustedes no van a estar solos, va a venir el Consolador y Él los guiará, mas no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, tengamos la fe,
dejemos fuera el temor, entendamos el propósito que el Señor tiene en nuestras vidas, entendamos lo que Jesús quiere para nosotros y a pedirle la ayuda al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca y que podamos ser así como Pedro, ¿verdad? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa. Después de que se fue el temor, llegó una fe preciosa, una fe inquebrantable, una fe que nadie la puede tumbar. Fue un proceso, hermanos, fue un proceso. Así como Pedro tuvo su proceso, tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, la iglesia tiene el suyo. Pero confiemos, recordemos el versículo, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que seguir confiando en el Señor. El Señor es un Dios de restauración, hermanos. Si tú tienes un hijo, si tú tienes tu esposa, tu esposo que no están convencidos, oremos. Oremos al Señor de la misma manera que oraba nuestro Señor Jesucristo y que nos prepare para lo que se nos venga y que estemos listos para enfrentar nuestros problemas de la misma manera que los enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú has sido fiel, Señor. Porque tú has sido bueno, Padre Celestial. En tus manos, Padre Eterno, Príncipe de Paz, pongo esta iglesia, Señor. En tus manos pongo para que tú limpies esos corazones, Señor. Si alguno no es cristiano, si alguno no está convencido de lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario, yo oro, Señor, que así como trataste con Pedro, trates con cada uno de nosotros y nos convenzas, Señor, de lo que tú hiciste. Que por tu llaga nosotros fuimos curados y sanados, fuimos liberados, fuimos restaurados, Señor. Oramos para que tengamos esa fe preciosa, inquebrantable, esa fe que nos fortaleza, esa autoridad que solo tú das, Señor, para poder decir no al pecado, fortaleciéndonos día con día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, pongo en tus manos cada corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.